control. De tal manera que ver si eso llega hasta ese punto o tenemos un movimiento más calmado, más tranquilo de Vladimir Putin en este discurso anual que va a mandar al pueblo de Rusia, principalmente, pero en el que está mirando todo el mundo. Hay una cuestión fundamental y es que este discurso era con carácter o de temas muy internos. Sin embargo, ya el año pasado empezó a tener un comportamiento, un tono más de política exterior y hoy se espera que el tono sea absolutamente de política exterior, marcando varias líneas. La economía, sobre todo con esa situación del petróleo, sobre todo con esas sanciones también de Europa y del G7 a Rusia y cómo puede reaccionar, sobre todo en ese boomerang que devuelve las sanciones al conjunto europeo, y el tema fundamental que se le espera a Vladimir Putin en esta comparecencia es sobre todo ver cómo va a continuar en este año la guerra de Ucrania, cómo, si va a haber más presencia en la guerra, cuáles son los objetivos que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, es uno de los discursos clave y por eso ayer Biden voló hacia Ucrania. Ojo, porque Medvedev decía esta mañana, ha ido Biden porque nosotros le dimos el ok a que su seguridad estaba cubierta. De tal manera que se estaba dando un poco la fotografía de que no lo sabía prácticamente quién iba a ir, nadie en Occidente, salvo Rusia, que sí le habría dicho el momento en el que podía estar tranquilo, seguro, en Ucrania, en esa visita de Joe Biden, y que Medvedev ha revelado que sí que hablaron con Estados Unidos precisamente para garantizar la llegada y la presencia, la estancia de Biden. Como ven, la fotografía que nos marca este discurso de Vladimir Putin, que estaba previsto hace 4 minutos que empezara y que está teniendo el momento de previa, es de todo ya absolutamente preparado, tan preparado que todos los miembros que ven aquí en la fotografía han tenido que pasar 40 días en cuarentena precisamente para no tener aquí un problema de COVID. Es decir, era una de las normas para todos los que acudían hoy al discurso de Vladimir Putin. Se pueden imaginar que el presidente ruso está a punto de entrar. Aplausos. Y ahí está Vladimir Putin. No. Buenos días, María, que nos va a acompañar en la traducción de todo lo que dice Vladimir Putin. Estimados miembros de la Asamblea Federal, diputados, estimados ciudadanos de Rusia. Hoy, con mi comparecencia, me comparezco en el momento muy importante, muy crítico para nuestro país, en el periodo de cambios cardinales en todo el mundo, acontecimientos históricos clave que van a definir el futuro de nuestro país y de nuestro pueblo. Cuando
cada uno tenemos una responsabilidad. Hace un año, para defender nuestro pueblo en nuestras tierras históricas, para asegurar la seguridad de nuestro país, para liquidar la amenaza que salía del régimen nazista de Ucrania, del cambio del 2014, hemos decidido lanzar la operación militar especial. Paso por paso, de forma gradual, vamos a resolver las tareas que tenemos por delante. A partir del año 2014, Donbass se está luchando, se está defendiendo su derecho de vivir en su territorio, hablar su idioma natal. Se estaba luchando y sin rendir en las condiciones de bloqueo y bombardeos constantes, y creían y esperaban que Rusia va a venir a ayudar. Estamos ante una carrera de armamentos nuclear. ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos? Pues ojo, porque nos acaba de llegar declaraciones de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, de última hora respondiendo a Putin a ese anuncio de la retirada de Rusia del tratado nuclear. Lo que dice el secretario de Estado es que es decepcionante la decisión de Rusia de suspender su participación en el New START, y ha dicho que Estados Unidos igualmente va a observar muy de cerca qué está haciendo Rusia con sus armas nucleares. Blinken también ha dicho que Estados Unidos todavía está listo para hablar con la Federación Rusa sobre la limitación de armas en cualquier momento. Es decir, que aunque Rusia ahora por el momento se haya querido retirar de ese acuerdo, Estados Unidos sigue planteando la posibilidad de que puedan volver. Eso por lo menos es lo que entendemos, esa es la interpretación que podemos sacarle a Anthony Blinken. Cuidado, porque a lo mejor Estados Unidos tiene miedo de que Rusia, bueno, pues pueda ir por libre en eso. Dice la Cancillería china que el viaje de Biden a Pekín de ayer, sobre el viaje de Biden a Kiev ayer, que es necesario, le dice a Estados Unidos, crear las condiciones para las negociaciones y no echar más leña al fuego, ni, y aquí viene la parte que han metido ahí la zarpa pero bien a Estados Unidos, ni lucrarse con la guerra de Ucrania. Dice la Cancillería china que Estados Unidos debe intentar evitar lucrarse. En medio de las crecientes acusaciones de los Estados Unidos y de miembros de la Unión Europea, señalando que China podría enviar armas a Rusia, e incluso después de la penosa invitación de Zelensky para establecer una alianza Ucrania y China, en la que seguramente China solo le va a regalar dinero a Ucrania, ahora el jefe de la diplomacia china responde. Y responde el 21 de febrero de 2023, con una frase breve pero contundente. La República Popular China es libre de elegir a sus amigos y aliados, y este es un asunto que no le incumbe ni a los Estados Unidos o a otras naciones. Ahora, íbamos a contarle esta especie de combate, esta especie de asalto en Kiev, como si fuera el Kinshasa entre Muhammad Ali y George Foreman, entre Joe Biden y Vladimir Putin, aunque en realidad detrás de Vladimir Putin hay un hombre algo más alto, algo más grande y con algunos objetivos dispares como Xi Jinping. Pero quisiera empezar por una última hora. Ha vuelto a pasar, hace apenas una hora. Ya saben que les venimos contando aquí en Negocios Televisión que debido a una serie de presiones por parte del lobby, de los trenes y en general del transporte de mercancías en Estados Unidos, donde destacan dos grandes figuras como son Norfolk Southern y la Union Pacific. Bueno, presionaron en su momento estas dos y otros tantos para que no se aprobaran una serie de leyes que daban o devolvían unos derechos que les quitaron, entre otras muchas, con los años y con el tiempo de la COVID, a maquinistas y trabajadores de este sector, en concreto del transporte de mercancías. Se presionó mucho y hay gente haciendo muchas horas de más. Dijeron que además el estado de las vías era preocupante. ¿Qué ha vuelto a pasar? Que ha descarrilado otro tren. Al margen del desastre químico de Ohio, más allá de la realidad o no de esa nube que muchos habrán visto una imagen sobre si se cuestiona si es real o no, la realidad es que sí que hay numerosos animales muertos en 150 kilómetros alrededor de donde descarriló en Ohio ese tren con sustancias químicas, en concreto con una cosa llamada cloruro de vinilo, que se quemó y al quemar en el aire terminó provocando hasta lluvia ácida. Pero bueno, más allá de todo esto se han ido produciendo una serie de descarrilamientos de trenes que mucho tienen que ver también, seguramente, con las condiciones de las vías y con que algo está pasando. Hace apenas una hora ha descarrilado otro tren, con 30 vagones llenos de carbón
que se han ido al suelo en Nebraska, en concreto en un sitio llamado Gotemburgo. Como se pueden ustedes hacer una idea, de nuevo están saltando todas las alarmas y especulaciones, con un asunto, por cierto, que el Partido Republicano desde ayer decidió tomar como bandera, porque era el Día de los Presidentes y consideraron que en un día como ese, ¿qué hacía el presidente en Ucrania y no en Estados Unidos? Ya que no iba a estar en Washington, dijeron los republicanos, podría estar en Ohio, o como hoy, en Nebraska. Hoy donde estaba Joe Biden, y vámonos con la actualidad, es en Varsovia, en Polonia. Allí le ha dado réplica al discurso de esta mañana de Vladimir Putin, discurso en el que se esperaba poco en cuanto a cambios y mucho en cuanto a formas. Y en realidad nos ha dejado a todos con una especie de sinsabor, porque lo que ha quedado claro es que Vladimir Putin pretende seguir hasta el final con la guerra, en una guerra que considera justa y en la que considera que está defendiendo a gran parte del pueblo ucraniano. La visión que se esboza desde Rusia es que se estaba produciendo una serie de ataques y genocidios. Ha mencionado Vladimir Putin los comandos Edelweiss, que en realidad, y para algunos, nos recuerdan a aquellos comandos de la Segunda Guerra Mundial, donde grupos de nazis se infiltraban en determinados lugares y efectivamente pues hacían unas quiebras importantes. Suspende su participación en el Tratado sobre Reducción de Armas Estratégicas START. Así lo declaró en su discurso ante la Asamblea Federal. Lo hace tras dirigir duras palabras a los países occidentales por su papel en la crisis ucraniana. Aseguró que hace un año el régimen de Kiev tenía todo listo para lanzar una campaña sanguinaria, textual, contra las repúblicas de Donetsk y Lugansk, incitado por sus patrocinadores. En su discurso ante la Asamblea Federal, Vladimir Putin anunció que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas conocido como Nuevo START. Asimismo, dijo que su país está dispuesto a llevar a cabo las pruebas de armas nucleares, pero no será primero en hacerlo. De tal modo, Rusia podría aumentar la cantidad tanto de ojivas como de portadores en el caso de que sea necesario. Quieren infligirnos una derrota estratégica y apoderarse de nuestras instalaciones nucleares. En ese sentido, tengo un anuncio que hacer hoy. Rusia suspende su participación en el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas. Asimismo, Rusia convocó a la embajadora de Estados Unidos en Moscú en relación con, cito, la creciente implicación de Washington en el conflicto en Ucrania. En la nota de protesta se hace énfasis en la falsedad de las declaraciones de que la Casa Blanca no forma parte del conflicto mientras siguen enviando armas a Kiev. Además, a una velocidad de Mach 5. O lo que es equivalente a 5 veces la velocidad del sonido. De esta forma, la potencia del norte ya cuenta con 2 versiones del hipersónico, una desarrollada por Lockheed Martin y otra por Raytheon. Sin embargo, por ahora el gobierno ruso sigue encabezando la carrera armamentista, especialmente cuando el Zircon de Moscú ya supera hasta 9 veces la velocidad del sonido, una capacidad de respuesta que solo con mucho esfuerzo, Washington podrá superar. De paso, ahora Rusia anuncia una nueva mira de rayo láser capaz de detectar objetivos a más de 18 kilómetros de distancia. Se emite un rayo láser que, al ser reflejado, se registra a la vuelta y permite identificar la presencia humana, explicó una fuente del sector de defensa ruso. Para entender mejor de qué se trata, hablamos de un sistema de reconocimiento, detección y asignación de blancos que forma parte del más reciente vehículo ruso de reconocimiento sobre la plataforma Tifhom BDB, lo mismo que fue creado para las fuerzas de operaciones especiales. Si usamos un repetidor, el rango de transmisión de datos puede llegar hasta 400 kilómetros,